Saludos, señores, buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenido a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Un placer compartir la jornada de este martes 12 de mayo con el doctor Humberto Salazar. ¿Y usted, don Freddy? Muy bien. ¿Cómo se me siente? Bien, doctor, qué bueno. Yo Mire, muy bien, está ganando el Barça 2-1. Ajá. Ya tenemos un pie puesto Pero, en la final de la Champions. Los peloteros, no los jugadores se van a la huelga mañana. Sí, pero eso es en la liga. Y si se van a la huelga, como quiere el Barça, ya es campeón de liga. Pero están jugando contra el Bayern, la semifinal, el partido de vuelta de la semifinal en este momento, y estamos ganando 2-1. ¿Usted prefiere hablar de el Barça y del fútbol europeo, español, para ser más específico, y no referirse a la sequía, los incendios, la falta de agua que hay aquí, se está padeciendo en el país? Pero, don Freddy, lo que ocurre es que tengo que explicar mi sonrisa. Entonces mi sonrisa es que está ganando el Barça. No, pero y que mañana... no te ponga los problemas nacionales a la fanaticada suya. Pero es que tampoco vamos a poner a la gente a llorar tan temprano, don Freddy. O sea, y mañana juega mi otro equipo, la Juventud de Turín, en contra del Real Madrid. Y sí, hay sequía, hay problemas, la temperatura sigue alta. Esta mañana vi que en Puerto Rico estaba lloviendo a raudales, sí, a cántaros. Y aquí estamos esperando las lluvias de mayo todavía en la República Dominicana, y estamos hoy a 11 de mayo. La verdad, a 12 ya hoy. Sí. Pero hay un pronóstico de la Estación Central de Meteorología, igual que ayer, que hay asomo de esporádico aguacero en diferentes puntos del país, pero con énfasis en el Valle del Cibao y la alta montaña. Pues qué bueno, porque lo cierto es que la semana pasada, cuando vimos a un ciclón fuera de temporada, que estaba por las costas de las Carolinas, sí, de Carolina del Norte, Carolina del Sur, en los Estados Unidos, por lo menos en mi caso yo sentí un poco de envidia. Digo, no quiero un ciclón, pero quisiera 5 o 6 vaguadas, una detrás de otra, a ver si las presas se llenan, los ríos vuelven a renovar su caudal y los acueductos tienen agua de nuevo. Lo cierto es que en el día de hoy, como información a los televidentes, se prohibió el lavado de automóviles con el agua del acueducto de Santo Domingo. Es decir, que usted no debe lavar su automóvil con el agua potable que llega. Nunca debe hacerlo, pero como aquí todo es todo y nada es nada, la gente tiende a lavar su automóvil. Esa agua es para consumo humano, que mucha falta está haciendo en todo el territorio nacional. Una sequía tremenda la que existe en la República Dominicana. Las fotos de las presas que salen en la prensa, lo cierto es que ponen los pelos de punta. Sí, eso y debemos rogar a Dios a que comience a llover en el país, porque el agua, como decía un anuncio hace muchos años, es vida. Y lo cierto es que entre los incendios forestales, la sequía y la reelección nos tienen locos a los dominicanos. Mire, doctor, antes de entrar en los temas políticos, yo quisiera que analizáramos la posición de la gente del empresariado agrupado en el CONEP, que ayer publica una información en el periódico de la tarde donde ellos ofertaban una ridícula suma del 8% como promesa de aumento salarial a los trabajadores, algo nunca visto, sabiendo cómo está la situación en el país. ¿Cuál es el tope de la canasta familiar por sobre los 35,000 pesos? Sin embargo, esta gente a un salario mínimo de 6,000 pesos le ofrecen un aumento de un 8%, ridículo. Pero lo peor de todo no es eso. Es que para tirar una bola de humo, hoy se destapa el CONEP diciendo que es inaceptable la ley de partido en las condiciones en que ha sido planteada. Entonces uno se pone a pensar cuál es el compromiso que tiene el empresariado con la sociedad dominicana, dónde está su sensibilidad. Ellos prefieren incursionar en un área que no es de su incumbencia, como la ley de partido, y no darle el frente
a la realidad de la miseria de salario que ganan los trabajadores. Lo que ocurre en la República Dominicana es lamentable. Aquí el empresariado dominicano, a través de su organismo de representación, que es el CONEP, lo que demuestra es que no tiene ningún tipo de compromiso social. Cuando usted habla de un aumento de un 8% al salario mínimo, está hablando de un aumento, vamos a decir, de 480 pesos. Solamente 480 pesos con el agregado de que hace 3 años que no se aumenta el salario en la República Dominicana. Estamos hablando de que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, más otras organizaciones empresariales, lo que han tomado es la excusa de la discusión de la reforma del Código Laboral durante más de 3 años, que todavía no hay un acuerdo sobre ese tema, para mantener un salario paupérrimo, un salario por los suelos que no da para que ningún sector pueda sobrevivir, pero sobre todo en un país donde la mayoría de la población gana menos de 15,000 pesos al mes. Y cuando usted escucha, como nosotros a veces lo hemos hecho, por ejemplo, con las personas que cuidan nuestros edificios donde vivimos, o las personas que andan en la calle y le dicen que ganan 8, 9 mil pesos al mes, que eso se lo gasta una persona de clase media alta, en 2 pizzas, en un fin de semana, para mantener 2 y 3 hijos, dejar comida en su casa, pagar agua, pagar luz, pagar escuela, o por lo menos pagar los libros. Entonces usted dice, ¿cómo es posible que esta gente pueda sobrevivir? Y ese mismo empresariado es el que se agrega al coro de que en la República Dominicana existe una brecha enorme entre ricos y pobres y una gran desigualdad. Pero ¿cómo no va a haber desigualdad en un país donde el empresariado lo que demuestra es que lo único que le interesa es el lucro personal y el lucro familiar? Para nada hacer esa redistribución de riqueza necesaria a través de los salarios, de modo que los que ganan menos ganen más para que consuman más y ellos al mismo tiempo puedan ganar más dinero. Pero ese axioma de la economía no es entendido por un empresariado que se sostiene en varias familias, las cuales heredaron esas riquezas y muchas de ellas pueden ser cuestionadas por la sociedad dominicana. Yo creo que, y usted tiene toda la razón, el CONEP, que se destapa en el día de ayer con una propuesta ridícula, porque solamente un payaso se le ocurre plantear que en 3 años va a haber un aumento de un 8% en el salario. En el día de hoy se pone a opinar de política, sí, con una ley que ya está aprobada. Y no es de su incumbencia. Con una ley que ya está aprobada, esa ley ya está aprobada y todavía hemos estado esperando, porque son, y perdónenme la expresión, o sea, tienen una cara tan dura que todavía estamos esperando la opinión del CONEP sobre un tema que no ha sido tratado por el Congreso, porque la ley de partidos ya fue aprobada. Sí, por lo menos en la Cámara Baja. Claro que sí, pero el tema, por ejemplo, de la modificación constitucional, que es un problema de reforma constitucional que implica a toda la sociedad, no solamente a los partidos políticos, todavía estamos esperando el comunicado del CONEP, porque hasta ese punto son irresponsables los empresarios dominicanos que solamente piensan en ellos. Los trabajadores deben ser explotados, pero esa es la sociedad en que vivimos y veremos lo que ocurrirá con este tema. Lo que sí creo es que quien debe intervenir en esto es el gobierno dominicano a través del Comité Nacional de Salarios e imponer lo que es un salario acorde con el costo de la canasta familiar. Y en eso la autoridad debe ser ejercida y dejar el gobierno el contubernio que tiene con los empresarios que participan aquí de todo. Los empresarios opinan de todo, participan de todo, menos en asumir su responsabilidad de dar un salario decente a los trabajadores dominicanos. Mire, doctor, usted vio que la gente se preguntaba qué hacía el cardenal López Rodríguez en el Palacio Nacional la semana pasada. Y hoy la respuesta llegó sola.
presidente de la República visitó la ampliación del Hospital Sedimá en la Plaza de la Salud, donde se está haciendo un centro cardiológico importante como extensión de Sedimá, y el presidente de ese patronato es el cardenal. Lo que le lleva a uno a pensar que la visita del cardenal a Palacio la semana pasada fue en interés de buscar el apoyo directo del presidente de la República para que vaya a ver el avance de los trabajos. Parece que eso está detenido porque le faltan unos fonditos. Y entonces la iglesia, que es muy diligente haciendo ese tipo de cosas, tocó la puerta grande. Presidente, vaya a ver cómo está eso, pues está parado. Mire, lo que ocurre es que ahí en lo que es el complejo de hospitales que existe en el antiguo hipódromo Perla Antillana. Sí, sí, porque eso hay quizás mucha gente ya de la nueva generación no lo conoce, ¿verdad? No lo conoce. Ahí lo que existía era el hipódromo de la capital dominicana, que fue trasladado afuera de la ciudad. En ese lugar coexisten varios modelos en atención en salud en el país. Uno es el Hospital Plaza de la Salud, que es este enorme hospital, dirigido también por un patronato, pero con un criterio más social, con un criterio de mayor apertura y de mayor ingreso, aunque se dirige con un criterio empresarial, o sea, debe autofinanciarse, aunque el gobierno le da un subsidio bastante importante, alrededor de 500 millones de pesos el año pasado. Para darle una idea a los televidentes y a usted, don Freddy, sí, el hospital de Robert Rick Cabral el año pasado tenía en presupuesto 89 millones de pesos en el año. El Hospital General Plaza de la Salud tenía un presupuesto casi 500 millones de pesos. Para darle una idea de la diferencia, mientras el Hospital Robert Rick Cabral recibe niños que no pagan absolutamente nada, en el Hospital Plaza de la Salud y en el otro modelo, que es Sedimat, sí se paga. Se paga medicina privada y se paga medicina de aseguramiento. Y si usted va a buscar un servicio a ese lugar, usted o paga ahora o paga después, porque el servicio le queda como deuda en esos hospitales. Y claro, no hay duda de que la visita del cardenal López Rodríguez al Palacio Nacional fue con el objeto de invitar al presidente de la República a visitar el hospital Sedimat, el área más de medicina más avanzada desde el punto de vista cardiovascular que existe en el país, junto con Secanot. Pero lo que creo es que estas distorsiones que existen en cuanto a la inversión en salud en la República Dominicana son culpa de la imposibilidad de los gobiernos de implementar la reforma del sector, la eficientización en el uso de los recursos, y estamos entonces ante una realidad, una medicina de nivel muy avanzado en algunos lugares, a la cual tienen acceso solamente algunos privilegiados, los que tienen un seguro, los que pueden pagar las diferencias, los que pueden pagar medicina privada, y una medicina de un muy bajo nivel a la cual tienen acceso los más pobres del país, que son la mayoría. En mi caso, creo que Sedimat debería rascarse con sus propias uñas, recolectar el dinero de la inversión que está haciendo, de lo que pagan sus pacientes, o hacer ahorros del presupuesto en subsidio que aportamos todos los dominicanos de nuestros bolsillos. Esa es mi opinión como un profesional de la salud y como alguien que ha estado ligado a todo lo que es este tema del sistema sanitario en la República Dominicana. Protección primero para los más pobres a través de una red de unidades de atención primaria que sirvan como ente de contención de costos para el 70 o 75% de la población, y entonces con esa eficiencia tendremos una cantidad de dinero para nosotros poder invertirlo en salud. Ahora, un país donde en el presupuesto solamente se está invirtiendo el 1.2% del PIB
en salud, es un país cuya salud absolutamente no existe. Mire, nos llega un interesante mensaje a propósito de los comentarios anteriores en torno a la propuesta del CONEP con los salarios, que nos dice: tiene toda la razón, no todos los empresarios somos iguales, da vergüenza la propuesta. El querido amigo que sí, lo está viendo, lo estoy viendo, de los empresarios responsables de este país. Sí, ese es responsable. Cuál es su compromiso. No es porque sea amigo nuestro, pero es uno de los responsables. Pero los responsables son los menos. Los responsables son los menos. O sea, sabemos que hay muchos empresarios, como la persona que nos escribe, que uno habla con ellos y se preocupan por ese estado de miseria que hay en el país, esos bajos salarios, las condiciones de los trabajadores, pero hay otros que no le interesa hablar de esos temas. Usted sabe qué pasa también, don Freddy, que es que no entienden la dinámica de la economía moderna. ¿Por qué tiene que apostar la República Dominicana? Porque los que ganan bajos salarios aumenten especialmente sus ingresos, porque al aumentar sus ingresos, aumentan su capacidad de compra, y al aumentar su capacidad de compra, los empresarios, que son los que venden, los que fabrican, los que importan, van a vender más y van a ganar más dinero. Esa es la dinámica de lo que es una economía moderna. Pero aquí tenemos una serie de familias todavía que tienen el concepto antiguo de que lo que tenemos es que acaparar una cantidad enorme de dinero sin nosotros tener necesariamente un compromiso social. Esa es la verdad. Incluso uno se ha dado cuenta que el gremio que agrupa el empresariado, que siempre ha estado liderado por los más conservadores, se interesa más por la parte política que por la parte laboral. Fíjese cómo ellos debían la atención hacia un asunto que es de la incumbencia absoluta de los políticos, debían la atención. Pero cuando lo convoca el trabajador a dialogar sobre ese tema, no van. Barajan o le dan largas, sí, o le dan largas. Entonces nos satisface mucho que no haya llamado la persona amiga, porque eso alienta a uno. Porque yo vi ayer, es más, la noticia salió ayer, la oferta del 8% de aumento, y eso me indignó tanto que yo la omití. Preferí no. Porque usted no la creyó, me imagino, ¿verdad? Usted, cualquiera no la cree. Un 8%, y por lo menos en el caso mío en lo personal, que he manejado empresas, y soy parte de varias empresas, sé que la única forma de usted obtener una satisfacción en el servicio que dan sus empleados es primero pagarles a tiempo y pagarles bien. Sí. Tenerlos en cuenta para las bonificaciones que puede dar esa empresa, porque usted tiene que repartir parte de lo que gana entre sus trabajadores para permitirles una vida decente. Fíjese lo interesante de este tema. En el día de ayer yo leí una información en la prensa internacional del ex secretario de Trabajo del gobierno de Bill Clinton, que es un economista famoso de la Universidad de Stanford, donde habla Reich, apellido Reich, donde habla de que él propone al gobierno estadounidense que aumente el salario mínimo por hora a $15 la hora. En estos momentos el salario mínimo por hora en Estados Unidos está en $6.50 la hora. Él propone que lo lleve a más del doble, como forma de incentivar el consumo de los trabajadores norteamericanos, de poner más dinero en el bolsillo de los trabajadores, hacer que la gente vaya más. Le aumenta su capacidad de compra. Claro, que vaya más a los supermercados, que vaya más a las tiendas de ropa, que compre automóviles, que viaje, que pueda hacer turismo, de modo que toda la economía se mueva. Pero aquí con un salario de menos, un salario mínimo de 6.500 pesos. Nosotros pretendemos incluso que un policía que gana 6.500 pesos, y a mí me pareció interesante incluso la visita que hizo ayer el jefe de la policía a la casa de
2 policías que lamentablemente lo que murieron, sí. Pero yo vi las casas en televisión, son casas, viviendas paupérrimas, en los peores barrios de la ciudad, con calles de tierra. Entonces usted pretende que esa persona que lo lanzan a la calle con, creo que son 8 pesos que le dan de dieta al día para que coma, duerma, haga todo 24 horas, sea el que lo proteja a usted. Yo no sé cómo lo puede hacer. Y a los presos le dan 90. Claro, cuando en su casa esa persona no tiene o no le deja el diario a la mujer para que coman sus hijos no tienen posibilidad ninguna de salir de ese círculo de pobreza porque están desnutridos. Entonces estamos creando una sociedad desigual que al final eso nos va a pasar factura, y por eso es que el empresariado debe tener una responsabilidad social. Así es. Doctor, tenemos que hacer la pausa, a ver los comerciales. De regreso venimos ya con la parte política, porque hay un movimiento intenso en la comunidad de los partidos, no solo con la ley de partidos, sino con la iniciativa de la reforma constitucional. ¿Cómo no? Señores, un ingrediente nuevo a la situación de la iniciativa de un grupo del Partido de la Liberación Dominicana de someter un proyecto de ley para la reforma constitucional encaminada a facilitarle el camino a la reelección del presidente Danilo Medina. ¿Cuál es la novedad de hoy? Bueno, el Partido Reformista Social Cristiano, que es el tercer más grande partido del sistema, ha dado una rueda de prensa para dar a conocer su posición de oposición a esa iniciativa tal como ha sido planteada. Fue convocado y a nombre del Partido Reformista leyó el documento el diputado Ito Bisonó, que es una de las figuras más prestigiosas después del presidente de ese partido, el ingeniero Antún Valle, y eso le da un ingrediente adicional a la posición de los partidos de la oposición, entiéndase, PRD que se opone, Partido Revolucionario Moderno que se opone, y el bloque de los partidos de oposición de izquierda que se agrupan en torno al Frente Amplio, Alianza País y otros. Es decir, que crece el abanico de los partidos de la oposición que se suman a la oposición al proyecto que reposa en el Senado de la República, donde ha sido designada una comisión para estudiar la fórmula en que va a ser planteado al Pleno de la Cámara Alta con el fin de encaminar los pasos necesarios. ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, lo cierto es que la composición de las cámaras, sí, del Senado de la República y la Cámara de Diputados, con esta posición del Partido Reformista, si no hay cambio de opinión cuando se presente el proyecto, estamos hablando de un empate. Existen en este momento 32 senadores. Sí, señor. Uno por cada provincia más el del Distrito Nacional. De ellos han declarado su adhesión a la reforma 15 del Partido de la Liberación Dominicana. 15 también del Partido de la Liberación Dominicana han sostenido una posición contraria. O sea, empate en el PLD. Quedan 2 senadores, 15 y 15 son 30. ¿Cuáles son los otros 2? Pues... los 2 reformistas. No, uno que es del Partido La Estructura. Amable, que sí, Amable sí, es Aristi, cierto. que manifestó su apoyo a la reelección, al proyecto. Y el otro que no había definido su posición, y fíjese qué curioso, en la sesión del Senado de la República, donde se aprobó enviar el proyecto depositado por los 13 senadores del PLD a comisión, fue el único que no asistió. Asistieron 31 senadores y estuvo ausente el senador de la provincia Sánchez Ramírez, mi amigo de tantos años, Félix Vázquez. Pues Félix Vázquez, que es un senador del Partido Reformista Social Cristiano, el único en la Cámara Alta en este momento, recibió en el día de hoy la línea de su partido
y la línea de su partido es que no puede pasar un proyecto sin que haya un consenso de todos los partidos políticos, las fuerzas sociales del país, más la sociedad civil, más la opinión de todo el mundo, y el Partido Reformista entonces plantea que haya una ampliación de los temas en cuanto a que se presente una reforma constitucional. Significa que para este momento, que es un año preelectoral, no apoya una reforma constitucional. ¿Qué significa eso? Bueno, que si en el día de hoy se presentara el proyecto en el Senado de la República, estaría 16-16. Y con 16-16, que es un empate, el proyecto no pasa. Y eso va a provocar en forma inmediata, si es que intentan aprobar el proyecto por mayoría simple, un grave problema de opinión pública para los reeleccionistas. ¿Por qué? Porque el senador que en este momento, ya que están todas las fuerzas definidas, todo el mundo ahí dice por quién va a votar, y es un número par. El senador que se ausente de la sesión o cambie su voto, simplemente será acusado de que se vendió. Porque ese es el problema de los proyectos como este que se han tratado sin transparencia. Van a decir que se vendió y será acusado de que se vendió, de que le dieron prebendas, de que le dieron dinero, porque en este momento hay un empate en el Senado de la República. Romper ese empate costaría mucho dinero, costaría muchas prebendas, costaría muchas obras, costaría mucho esfuerzo de parte de los que están interesados en pasar el proyecto. Eso por una parte. Por la otra parte, se pone más difícil la situación en la Cámara de Diputados, porque el Partido Reformista tiene 8 diputados, que no se había tampoco definido cuál iba a ser la posición de este bloque, que es el tercer bloque, de los diputados. Primero está, o el cuarto bloque, sí, porque el PRD se dividió en dos, que está el PLD, que tiene 94 diputados, el PRD, el PRM y el Partido Reformista, que tienen 8. En este caso, cada voto cuenta. O sea, de los 22 votos necesarios para pasar el proyecto, si el 100% del PLD votara a favor del proyecto, que eso está claro que no va a suceder, no hay dudas de que se pone todavía el camino mucho más difícil al proyecto de reforma de la Constitución Dominicana, sobre todo si se llama a una asamblea revisora, y lo que se prevé, que si se pasara ahí también en medio de escándalos, de que se dan prebendas, se entrega dinero, se compran diputados, porque lo que está claro, don Freddy, es que la línea que envió el comité político del PLD a sus bloques en el Congreso no será acatada. Sí, probablemente los inconvenientes que han surgido a partir de la iniciativa del Senado obliguen a que esa pieza sea retirada. Lo planteó el doctor Franklin Almeida Rancier, que es un miembro del comité político. Hoy lo planteó el licenciado Melanio Paredes, que es un miembro del comité central. Pero ya hay otros dirigentes importantes del PLD que han planteado cosas diferentes. Entonces uno ve que la crisis se agudiza en vez de buscar el camino de la solución, lo que se van las partes radicalizando. Fíjese como usted dice, ahora está parejo, 32 dividido en dos. Exactamente 16. Dos mitades. Exactamente. Entonces, yo recuerdo que el presidente de la República, Danilo Medina, de acuerdo a lo que se ha escrito sobre cómo fue el desarrollo de la reunión del comité político, lo que pidió fue que le dieran 60 días para explorar el camino de la posibilidad de una reforma constitucional. Fíjense cómo yo le digo, pidió 60 días para explorar el camino. No van 30 días todavía. El día 19 se cumple el primer mes. Sí, y fíjese todos los inconvenientes que ha habido. La oposición totalmente cerrada, contraria. El propio partido
la mitad contraria. Entonces, hay muchos obstáculos. El presidente Medina, que es un hombre muy calculador y político, imagino que está desde la grada mirando el accionar de la comunidad de su partido, y en algún momento tendrá que o sentarse a hablar con el presidente del partido o dirigirse al país y exponer su posición de qué procede. Eso lo hizo en el año 2011 el presidente Leonel Fernández, que como presidente en ejercicio pudo haberse presentado como candidato usando subterfugios legales o planteándose hacer un plebiscito, un referéndum sobre este tema. Sin embargo, él desechó la idea y prefirió dar paso a un nuevo candidato del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso del presidente Danilo Medina, creo que el país reconoce su esfuerzo, su trabajo, el cambio de cara que ha dado a la misma presidencia de la República. No es que no se merece. Y apoya su forma de gobernar. Totalmente, o sea, se merecería ser reelecto en el cargo, pero el tema no es la reelección. El problema, y mucha gente lo dijo desde el principio, es la Constitución de la República. Y en el documento del Partido Reformista, en el día de hoy, un partido que para nada puede declararse antirreeleccionista, porque siempre defendió la reelección de su único candidato que ganó unas elecciones, el doctor Joaquín Balaguer, lo que habla es precisamente, en el centro de ese documento está el tema de que la Constitución no puede ser vista como un objeto a ser cambiada por la voluntad de cualquiera en cualquier momento, porque el problema es la Constitución. La Constitución, sí. Y el problema es la Constitución, y lo decía el mismo presidente Danilo Medina en una comparecencia televisiva durante la campaña electoral. Decía él, pasará muchos años antes de que se logre un consenso en el Congreso para modificar esa Constitución. Entonces, creo que el presidente Danilo Medina tiene una salida. Él no votó a favor del proyecto, él no ha hablado de este tema, y creo que con la situación que existe ahora mismo de división del PLD, pero eso es el problema del PLD, de división en el país en cuanto a este tema, en medio de tantos problemas que todavía persisten en la República Dominicana, creo que lo mejor sería hacer caso al consejo de Franklin Almeida y de Melanio Paredes y de otros dirigentes importantes del PLD y retirar ese proyecto del Senado de la República, porque en caso de que se lleve a votación en el día de hoy, se empata y al empatarse se cae. Y al caerse sería una derrota que no se merece el presidente Danilo Medina en el Congreso. Eso es lo que nosotros creemos en cuanto a este proyecto, pero no hay dudas de que la posición del Partido Reformista, la posición del PRD, la posición del PRM y la posición de una parte importante de los dos bloques del Partido de la Liberación Dominicana, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, demuestra la imposibilidad de pasar ese proyecto. Claro, el presidente tiene todavía una vía, que es una convocatoria a un referéndum, y si el 30% de los que participan en ese referéndum plantean una reforma constitucional que abra el espacio para una reelección, bueno, entonces se hace, que fue el camino que propuso hace bastante tiempo el doctor Marino Vinicio Castillo, que ha fungido casi como consejero del PLD en la era post-Juan Bosch. Sí, mire doctor, en el aspecto internacional hay una noticia trágica, que es la repetición del terremoto que ocurrió hace 12, 15 días en Nepal. Volvió hoy, temprano del día, a temblar la tierra, un terremoto de una intensidad sobre los 7.5 grados. Y el balance a esta hora es de muchos muertos, muchos heridos. Estamos hablando de 57 muertos, 1.100 heridos. Un helicóptero de auxilio de Estados Unidos con 6 tripulantes militares a bordo está desaparecido, y vuelve la tragedia con la misma cara. Apenas se ha recuperado el valle de Camandú, donde la población fue arrasada, la ciudad completa.
Y estamos hablando del lugar donde están los montes Himalayas. Sí. Los montes más altos del mundo, las montañas más altas del mundo, donde se unen dos placas de la Tierra que se calcula que cada 80 años producen terremotos de este tipo. Y estamos hablando de que en un espacio de tiempo de no más de 2 semanas ha habido 2 terremotos de más de 7 grados. El primero fue de 8.3. Y la réplica en el día de hoy fue de 6.3 grados. Estamos hablando de una gran tragedia humana en un país muy pobre y muy aislado. Pero se puede hablar de réplica 12 días después. Bueno, lo que ocurre con el del día de hoy, 7.3, y una réplica de 6.3, y fue un terremoto nuevo. Sí, fue prácticamente nuevo. Claro ya, que sí. Fue después nuevo. de tantos días ya no una réplica. No, claro que no. Fue un terremoto La nuevo otra el día de noticia importante, ya de este lado del mundo, es que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba han anunciado hoy que a partir del 28 anuncian la designación de embajadores, Washington en La Habana y La Habana en Washington. Mejoremos nuestro turismo para evitarnos problemas. Así es, señores, hasta mañana.